Saludos y bienvenidos. Ante todo, y como siempre, quisiera recalcar que esta serie de trabajos referidos al fenómeno de la transcomunicación instrumental y particularmente sobre las inclusiones de voz anómalas no deben ser vistos como un divertimento, sino como una intención de exponer un fenómeno totalmente real que debe ser estudiado con el debido nivel de seriedad que es requerido ante situaciones que tal vez en un futuro nos brinden nuevas maneras de entender nuestra realidad cotidiana. De la misma manera, es necesario recordar que son muy recomendables, se diría casi indispensables, para una buena calidad de audición, auriculares, de forma que se puedan escuchar matices que de otras formas serían algunas veces imperceptibles debido a las diferentes configuraciones tanto físicas como de software de los medios de reproducción tradicionales. Los audios originales están disponibles para su libre estudio y para que no haya dudas sobre posibles manipulaciones o cosas similares. El fenómeno está allí, esperando, junto a los registros de tantos otros investigadores y experimentadores serios, a ser tomados con la debida seriedad que los hechos requieren. Lamentablemente, como ya he dicho en otra parte de este trabajo, veo estos hechos como parte de un futuro y no de un presente, debido a que estos temas están, como casi todo, contaminados y, digámoslo así, empaquetados para su consumo masivo, debido a que si no se hace de esta manera pasa desapercibido a la gran mayoría. En este caso se intenta ser lo más neutral y objetivo posible. Lo que a continuación se escuchará son los resultados concretos de una experimentación que ya lleva largo tiempo y que se expone sin otro objetivo que sumarse a los resultados de otros investigadores que también tienen como objetivo el visibilizar estas realidades frecuentemente tan desvirtuadas. Las maneras de obtención de estos registros sonoros pueden encontrarse en las partes anteriores. Hoy escucharemos inclusiones anómalas que muestran cierto nivel de conciencia del entorno. Se nombran lugares, situaciones concretas del entorno de experimentación e incluso situaciones concretas del experimentador, en este caso, quien les habla. Comencemos. En esta oportunidad escucharemos una voz que, al preguntar sobre el lugar en donde me encontraba, si eran conscientes de dónde estaba, responde con total claridad: Argentina. La escuchamos. Argentina. 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 Siguiendo con esta misma pregunta, al momento de interrogar a quien pudiera responder sobre si eran conscientes del lugar en donde me encontraba, una voz responde: Argentina, sí. 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 Ahora escucharemos una curiosa voz que en dos ocasiones diferentes responde Argentina, tras la pregunta antes dicha. Lo interesante es que tienen evidentemente el mismo emisor, al menos es la misma voz, y sumado esto al hecho de que pronuncia con cierto acento extraño,
como si se tratase de alguien que no habla el mismo idioma. Puede percibirse, en el primer caso, como la voz dice algo así como Argentina, y en la siguiente es interesante ver cómo incluso parece estar esforzándose por decirlo correctamente y hace una cierta pausa en la pronunciación diciendo algo así como Argentina. Escuchemos. En esta ocasión se da una respuesta extraña. Ha habido veces en las que las voces muestran no estar absolutamente seguras de con quién, dónde o cuándo están hablando, como si fuera en ciertos casos difícil para estas aparentes entidades el identificar con precisión el contexto espaciotemporal en el cual se da esta interacción, mientras que en otras ocasiones, la mayoría, en mi caso al menos, parecen ser absolutamente conscientes de cada detalle, pero sí que se dan casos como el que sigue. Entonces, al momento de yo decir que estaba en Argentina, una voz dice como interrogando, ¿seguro? Escuchemos. ¿Tú seguro? 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 En este caso escucharemos una voz que, al yo preguntar sobre en qué país me encontraba, responde simplemente acá. La escuchamos. Tras la pregunta referida a si estaban en el mismo lugar físico que yo al momento de la experimentación, se da una interesante respuesta múltiple, que ocurre muy pocas veces, pero que me ha ocurrido en ciertas oportunidades. Dos voces al mismo tiempo, por lo que será tal vez difícil identificarlas si no se oye varias veces, dicen, superponiéndose la una a la otra, no estoy acá. Y otra, que se solapa bajo esta, dice, y siendo aparentemente la misma voz, en esta casa. Entonces, es una respuesta que tiene total sentido ante la pregunta y que además se autoafirma. Mientras una dice, no estoy acá, otra, aparentemente del mismo individuo, digamos, agrega, en esta casa. Repito que es difícil de escuchar, recomiendo hacerlo varias veces porque allí están ambas voces. Escuchemos. En este caso, una voz clara pero un tanto débil dice, no baje el volumen.
aparentemente como una sugerencia en respuesta a mis pruebas en las que variaba el volumen del sonido soporte y la distancia del micrófono. La escuchamos. La que sigue es muy probablemente una voz surgida de la radio al momento de la experimentación, y vuelve a darse el interesante detalle de la superposición de voces. También, aparentemente la misma voz, con dos entonaciones diferentes, dice la palabra café. Al mismo tiempo, dos voces, una sobre otra. Es muy leve la que se agrega, pero está allí. Se da esta respuesta como muestra de inteligencia en el momento de la experimentación, efectivamente, porque había cerca una taza con café. En el siguiente audio escucharemos una voz leve que dice: a veces gritás. Esto es posible que se refiera a lo que ocurre en algunas oportunidades, cosa absolutamente normal, porque instintivamente cuando uno hace alguna pregunta suele alzar la voz y remarcar las palabras excesivamente, tal vez, por esa costumbre habitual que se hace como un hábito inconsciente, porque uno de alguna forma tiende a sentir que tal vez quienes contestan tendrían, como uno mismo, dificultades para escuchar estén donde estén. Es algo que se da instintivamente, naturalmente, digamos, por lo que probablemente algunas veces uno sube excesivamente la voz al decir algo. Esto le ha ocurrido también a, por ejemplo, a Anabela Cardoso, otra reconocida transcomunicadora a nivel mundial, a quien alguna vez recuerdo que le han dicho algo así como no grites o algo por el estilo. Evidentemente no es que la comunicación requiera de determinado volumen, evidentemente la comunicación no requiere volumen desde nuestro lado, incluso me atrevo a decir que es extremadamente posible que algunas respuestas se den directamente en respuesta a nuestros propios pensamientos en ese momento, por lo que es requerida la atención al momento de grabar, no solo de los sonidos externos del ambiente, sino de nuestros propios pensamientos, y lo ideal es dejar por escrito si hemos estado pensando en algo significativo durante la sesión de grabación. Esa es mi postura. En este caso, una voz se filtra y dice: a veces gritás. Escuchemos. En la siguiente grabación, en la que estaba intentando recibir determinadas palabras en determinados momentos de la experimentación, al yo decir si cambiábamos la palabra, una voz, probablemente desde la radio, responde: bueno. La escuchamos. Ahora escucharemos una voz que dice: quitó la luz.
Efectivamente, en esa oportunidad, lamentablemente no recuerdo en este momento si la luz estaba apagada en el ambiente o si había retirado una luz azul suave que suelo utilizar durante la mayoría de las experimentaciones. Tendré detallada situación en otro lugar, pero en este momento simplemente pongo esta inclusión porque creo que viene muy bien para describir voces que son conscientes del entorno. Escuchemos. Para finalizar, escuchemos esta voz muy clara que se da en un contexto de poca salud mía debido a que estaba pasando en ese momento por un pequeño resfrío. Es curioso que en esos momentos he recibido también otra voz muy clara haciendo referencia a mi estado de salud, una que quienes hayan escuchado anteriores partes tal vez la recuerden, una voz que ha dicho de forma muy clara la frase "que el Padre te cure". Curiosamente, en esta oportunidad otra voz dice la palabra fiebre. No sé si tendría fiebre, no lo creo, pero no lo sé. Lo que sí ocurría es que estaba con cierto estado gripal y anteriormente a la inclusión anómala estaba tosiendo. La escuchamos entonces. Fiebre, 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 fiebre. Hasta aquí este repaso de algunas voces que me parecen interesantes y que hacen referencia directa a situaciones muy concretas en el ambiente de experimentación e incluso del lugar geográfico en el que tiene lugar. Espero que les haya parecido interesante. Me despido hasta la próxima vez. Un gran saludo, que estén muy bien y hasta muy pronto.